Bueno, antes de nada, quería empezar dándoos las gracias por la oportunidad de estar aquí. La verdad que es un auténtico privilegio. Creo que es de valientes también que como iglesia estéis dispuestos a escuchar nuevas voces, sobre todo viniendo de generaciones más nuevas. Y creo que eso os honra, ¿no? El dar la oportunidad, ¿no? y abriros también a escuchar nuevas voces. Creo que es algo de valientes y personalmente es un auténtico privilegio poder estar aquí. Creo que muchos no me conocéis, aunque otros hemos crecido juntos, ¿no? En campamentos y de hace ya muchísimos años. Entonces, bueno, me conozcáis o no, espero que este fin de semana podamos sí conocernos de verdad y poder pasar un buen tiempo. Y ojalá también que lo que he preparado para compartir con todos vosotros pues pueda ser también de bendición, de crecimiento y nos pueda retar también. Imagino que os estaréis preguntando de qué vamos a hablar este fin de semana. No sé si alguien os lo ha dicho. Yo no se lo he dicho a nadie. Bueno, los que me conocéis, y como ha dicho ahora también Pablo, sabéis que hace ya cosa de un año inicié un proyecto junto con Alain, Alain que ha venido de Bilbao, un proyecto en Internet que es este podcast. Este podcast que titulamos, como veis aquí, Paradoxa. No sé si se ve muy bien, pero ahí pone Paradoxa. Y esta palabra viene del latín y en castellano la traducimos como paradoja. Paradoja. ¿Y por qué le pusimos este nombre a este proyecto? Bueno, para los que no sepáis qué es un podcast, lo primero es como un programa de radio, pero a través de Internet. Es algo así como un programa de radio. Y en este caso, lo que queríamos hacer con Paradoxa era crear un espacio en el que poder dialogar sobre temas que tengan que ver con la fe y la espiritualidad cristiana, pero en clave bastante informal, coloquial, que pudiera ser un espacio atractivo tanto para creyentes, personas de iglesia, como también para personas que no son creyentes, ¿no? Pero que puedan tener inquietud e interés por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, con ese propósito, hicimos este proyecto Paradoxa, y el título viene de una convicción personal. La convicción de que nuestra vida de fe, nuestra espiritualidad cristiana, está atravesada de principio a fin por la paradoja. Por la paradoja. Por aspectos que parecen ser contradictorios. Convicciones que parecen estar en tensión unas con otras, pero que en esa tensión, en esa paradoja, en esa aparente contradicción, son capaces de llevarnos más allá, de ayudarnos a profundizar en verdades mucho más profundas. Y voy a poner algún ejemplo para que me entendáis mejor. Por ejemplo, como cristianos, creemos en un Dios trascendente, ¿no? Un Dios que lo abarca todo, un Dios del universo, decimos. Pero a la vez también creemos que ese Dios tan trascendente se hizo carne en un ser humano como tú y como yo. Y eso es una auténtica paradoja. También creemos que ese Jesús era 100% humano y a la vez 100% divino. Otra gran paradoja. Como creyentes también confesamos que en la Biblia la palabra de Dios sale a nuestro encuentro. Y a la vez sabemos que estos libros fueron escritos también por seres humanos como nosotros. Otra gran paradoja. Como creyentes confesamos que hemos sido liberados del pecado y, sin embargo, sabemos que el pecado sigue siendo un compañero de ruta en nuestra travesía vital. Podría estar poniendo paradojas hasta el domingo a las 3 de la tarde, pero me gustaría que me volvierais a invitar, así que mejor no. Como veis, la idea es que, de alguna manera, todas estas grandes convicciones que tenemos como creyentes están atravesadas de principio a fin por la paradoja. Por aspectos que parecen ser contradictorios y que, sin embargo, en esa tensión son capaces de llevarnos a verdades mucho más profundas, nos revelan verdades mucho más profundas. ¿Y por qué os cuento todo esto? Bueno, porque durante este fin de semana quiero hablaros de una gran paradoja, una de esas grandes paradojas de la fe, una paradoja fundamental para comprender nuestro papel como cristianos y cristianas en este mundo, nuestro rol como comunidad de fe, como seguidores de Jesús, como seguidoras de Jesús. Y esta paradoja es la siguiente. La relación entre fe y cultura. A lo largo de estas conversaciones vamos a tener algunas preguntas como telón de fondo. ¿Cómo se relaciona la fe cristiana, con la realidad que le rodea? ¿De qué manera podemos vivir nuestra fe siendo a la vez ciudadanos de una sociedad en el siglo XXI? ¿Qué papel jugamos como iglesia en nuestra sociedad? ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? En definitiva,
¿Existe alguna relación entre la fe y la cultura? Y si es así, ¿qué tipo de relación? Durante este recorrido vamos a profundizar en estas preguntas. No prometo que las respondamos, pero al menos vamos a tratar de traer luz sobre ellas. Y vamos a meternos en el barro de lleno. Vamos a tratar de iluminar esta paradoja a la luz de lo que vemos en la Biblia, a la luz del ejemplo y la enseñanza de Jesús, nuestro Señor, y también a la luz de la propia historia de la Iglesia, que también tiene mucho que enseñarnos. Así que, si estáis preparados, vamos a empezar. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesús ora por sus discípulos, por su iglesia, por cada uno de nosotros. Es una oración muy conocida y en ella encontramos una paradoja muy interesante. Por un lado, Jesús dice que sus discípulos no pertenecen al mundo. ¿Recordáis, verdad? Por ejemplo, lo vemos en el versículo 16 de este capítulo. Como yo no pertenezco al mundo, tampoco ellos pertenecen al mundo. Pero al mismo tiempo, Jesús también dice que sus discípulos están en el mundo. Por ejemplo, en el versículo 18, yo los he enviado al mundo, como tú me enviaste a mí. O en el versículo 15, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. A esta paradoja la vamos a llamar así. No somos, pero estamos. No somos, pero estamos. Esto se va a repetir a lo largo de este fin de semana. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué significa no pertenecer al mundo, pero estar en el mundo? Antes de nada, me gustaría aclarar algo. Lo que estas palabras de Jesús no significan. Cuando Jesús dice que no somos del mundo, o que no pertenecemos al mundo, no está diciendo que seamos extraterrestres. Como si este planeta no fuera nuestro hogar, como si esta no fuera nuestra casa común. Los cristianos no somos ni ET, ni Marvin el marciano, ni los guardianes de la galaxia. En el Evangelio de Juan, esta paradoja, esta palabra, mejor dicho, que traducimos por mundo, esta palabra que traducimos por mundo es cosmos en el texto griego. Y esta palabra aparece una y otra vez a lo largo del Evangelio, desde su prólogo hasta el último capítulo. Hasta 60 veces se repite este término. Es muy importante en el Evangelio de Juan la palabra cosmos. Y todo buen cristiano de pedigrí, especialmente si ha ido a campamentos de verano o a la escuela dominical, sabe que en Juan 3:16 hay un versículo que dice... Juan 3:16... Sí, señor. Encima el Reina Valera del 60. Tremendo. Tremendo. Exactamente. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al cosmos. Es evidente que esta palabra cosmos no hace referencia al planeta Tierra. Dios no amó de tal manera al planeta Tierra que mandó a su Hijo. La palabra cosmos en el Evangelio de Juan apunta a la humanidad. Hace referencia a la humanidad. Y en algunos casos, como en este capítulo 17, se concreta aún más para hacer referencia a la realidad humana, es decir, al sistema humano. Es decir, el cosmos sería la realidad que los seres humanos hemos creado. Lo que Jesús nos está diciendo es que sus seguidores ya no formamos parte de este orden, de este sistema que la humanidad ha desarrollado. No somos parte de este sistema de valores, de estas estructuras, leyes y principios que son el origen de tanta injusticia, sufrimiento, violencia y muerte. Por lo tanto, esta palabra cosmos tiene mucho que ver con la cultura. Las culturas son parte de ese cosmos que los seres humanos hemos desarrollado. Pero Jesús dice que su proyecto, el reinado de Dios, es radicalmente distinto a este cosmos que los seres humanos tenemos, a lo que la humanidad ha puesto en valor y ha desarrollado. El proyecto de Jesús sencillamente es otra cosa, algo único, incomparable. Por eso es lógico que sus seguidores no podamos ser parte de este cosmos, como Él tampoco lo fue. Porque nosotros creemos en un mundo nuevo, como acabamos de cantar también, en ese reinado de Dios que Jesús nos mostró y que de alguna manera ya está en medio de nosotros. En esa esperanza vivimos y descansamos. Venga a nosotros tu reino, oramos, mientras lo anticipamos aquí y ahora. Somos militantes de un mundo nuevo,
como decía nuestro hermano Juan Driver. Ese es nuestro verdadero mundo, ese es nuestro cosmos, nuestro ecosistema, hacia donde se dirige nuestra mirada, el mundo nuevo de Dios. Pero si solo dijéramos esto, estaríamos errando, porque esta solo es una cara de la moneda. Si nos quedáramos solo con esto, tendríamos una verdad a medias. La paradoja surge cuando a esta verdad le añadimos otra. Aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Porque es aquí donde se juega la partida, es aquí donde la misión de Dios se desarrolla. Es en este mundo, en este cosmos, en este sistema, en este ambiente, donde el nuevo mundo de Dios ya ha comenzado a florecer y a manifestarse. Y la pregunta clave sigue estando ahí. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con este mundo que nos rodea? Ese mundo del que no somos, pero estamos. Para responder a estas preguntas necesitamos hablar de la relación entre la fe y la cultura. ¿Pero qué entendemos por cultura? ¿Qué es la cultura? Vamos a empezar aclarando este término. La palabra cultura viene del latín colere, que significa cultivar. De ahí la palabra agricultura, cultivo del campo. Partiendo de esta raíz, podríamos decir que la cultura es la forma que los seres humanos, la forma en la que la humanidad ha cultivado la creación, ha dado forma a la creación, la ha dotado de significado, le ha dado un sentido a través de la cultura. Y esta cultura lo abarca prácticamente todo, desde nuestros conocimientos hasta nuestros valores, nuestras creencias, nuestras pautas de conducta, el arte, la moral, las leyes, las costumbres, la tecnología y cualquier otra capacidad o hábito que los seres humanos aprendemos en la sociedad. Por lo tanto, la cultura no es un mero adorno, no es una cosa accesoria o un extra para nuestra vida. Realmente la cultura, para el ser humano, es un elemento fundamental para poder sobrevivir, para poder vivir en el mundo. En pantalla tenéis la definición que da la UNESCO, que va un poco también en esta línea. Así que podríamos decir que, por un lado, la cultura es como un par de lentes que todos poseemos, un par de gafas. Pero cuidado, no son unas gafas cualquiera, son unas gafas tintadas, con un tinte particular. Cada cultura tiene su propio tinte. Ninguna cultura es realmente objetiva. Toda cultura ve e interpreta el mundo de acuerdo a ese tinte particular que tiene. Todas las culturas perciben la realidad desde sus propias lentes, desde su subjetividad. Y obviamente eso también aplica a los individuos. Todos formamos parte de una cultura concreta. Y esa cultura, a la vez que nos capacita y nos da herramientas para comprender e interpretar la realidad, también condiciona nuestra mirada. También está dándole una forma concreta a lo que vemos. Afecta a cómo percibimos, ¿no?, la realidad. Pero por otro lado, la cultura también es como una caja de herramientas que nos permite crear y dotar de significado a esa realidad. Sin cultura, el ser humano no podría desarrollarse. La cultura nos proporciona el lenguaje y nos da unos símbolos concretos para poder entender el mundo y relacionarnos con él. Y a la vez nos capacita para crear nuevas realidades. Por lo tanto, cada cultura, como digo, tiene sus propias lentes para interpretar la realidad y también sus propias herramientas para darle forma. Y de ahí surgen nuestras diferencias culturales, a pesar de que compartimos una misma realidad. Tenemos una misma realidad, pero la vemos de manera distinta y la construimos de manera distinta. Si hoy a la hora de la comida vamos al comedor y nos dicen que tenemos, no sé, carne de gato en salsa de tomate, pues hombre, igual decidimos hacer ayuno y oración hasta que termine el retiro. Pero si fuéramos vietnamitas, por ejemplo, igual estaríamos encantados con el menú del mediodía. Como veis, todas estas diferencias culturales hacen que percibamos de manera muy distinta la realidad. Y eso es algo que nos enriquece, no es algo negativo, sino todo lo contrario. La cultura es plural y diversa, igual que los seres humanos somos plurales y diversos. Cada cultura representa una manera distinta de interpretar el mundo y de construir la realidad. Una manera distinta de enfrentarnos al mundo que nos rodea. Por lo tanto, todas las culturas tienen un valor realmente único y eso las hace muy valiosas. Eso sería más o menos lo que podemos decir sobre la cultura. Pero ahora vamos a hablar de la fe. Como acabamos de ver, Jesús planteó una auténtica paradoja a sus seguidores. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. La relación entre los cristianos y la cultura va acompañada de una tensión innegable.
Por un lado, como seres humanos, los cristianos formamos parte de la cultura de nuestra sociedad. Compartimos la cultura de nuestros contemporáneos. Pero al mismo tiempo, como cristianos, sabemos que hay algo en nosotros, hay un no sé qué, que trasciende a la cultura, que va más allá de ella. No somos, pero estamos. Entonces, cuando yo tomo la decisión de ser cristiano, ¿tengo que dejar atrás mi cultura? ¿O la cultura es algo totalmente independiente de la fe? Caminos separados. ¿Tiene alguna importancia la fe sobre la cultura o la cultura sobre la fe? ¿O quizás lo que hay que hacer es adoptar una cultura cristiana? ¿Se trata de eso? ¿De dejar mi cultura para coger una nueva cultura cristiana? Una vez más, la misma pregunta. ¿Qué relación hay entre la fe y la cultura? Me gustaría empezar leyendo un texto en el libro de Hechos, capítulo 17, versos 16 al 33, donde se nos cuenta la estancia de Pablo en la ciudad de Atenas. Y dice así: mientras esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo, Pablo se sentía exasperado al ver la ciudad sumida en la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con los que sin serlo rendían culto al Dios verdadero, y lo mismo hacía diariamente en la plaza mayor con los transeúntes. Nos hemos quedado sin texto bíblico. También entraban en contacto con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos preguntaban, ¿qué podrá decir este charlatán? Otros, basándose en que anunciaba la buena nueva de Jesús y la resurrección, comentaban, parece ser un propagandista de dioses extranjeros. Así que sin más miramientos, lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿puedes saberse qué nueva doctrina es esta que enseñas? Pues nos estás martillando los oídos con extrañas ideas y queremos saber qué significa todo esto. Tengas en cuenta que todos los atenienses y también los residentes extranjeros no se ocupaban más que de charlar sobre las últimas novedades, nos dice aquí el escritor. Pablo, erguido en el centro del Areópago, tomó la palabra y se expresó así. Atenienses, resulta a todas luces evidente que sois muy religiosos. Lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerlo, a ese os vengo a anunciar. Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe, siendo como es el Señor de cielos y tierra, no habita en templos construidos por hombres. Ni tiene necesidad de ser honrado por humanos, pues es Él quien imparte a todos vida, aliento y todo lo demás. Él ha hecho que a partir de uno solo, las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra, determinando las épocas concretas y los lugares exactos en que debían habitar. Y esto para ver si, aunque fuese a tientas, pudieran encontrar a Dios, que realmente no está muy lejos de cada uno de nosotros. En Él efectivamente vivimos, nos movemos y existimos. Como bien dijeron algunos de vuestros poetas, estirpe suya somos. Siendo pues estirpe de Dios, no debemos suponer que la divinidad tenga algún parecido con esas imágenes de oro, plata o mármol que son labradas por el arte y la inspiración humana. Y aunque es verdad que Dios no ha tomado en cuenta los tiempos en que reinaba la ignorancia, ahora dirige un aviso a todos los humanos, donde quiera que estén, para que se conviertan. Y ya tiene fijado el día en que ha de juzgar con toda justicia al mundo. A tal fin ha designado un hombre, a quien ha dado su aprobación delante de todos al resucitarlo triunfante de la muerte. Cuando oyeron hablar de resurrección de muertos, unos lo tomaron a burla y otros dijeron, ya nos hablarás de ese tema en otra ocasión. Así que Pablo abandonó la reunión. Sin embargo, hubo quienes se unieron a él y abrazaron la fe, entre ellos Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Hasta aquí el texto de Hechos. ¿Lo conocíais? Creo que el ejemplo de Pablo ilumina nuestro camino de una manera asombrosa, esta relación entre fe y cultura. Pablo se dirige a la cultura grecorromana, a la cultura de su tiempo, una cultura que también era propia de él, y les habla desde sus propias coordenadas. Se pone en sus zapatos. Pablo no desprecia la cultura griega, no coge y dice, atenienses, vuestra cultura y vuestra religiosidad son una auténtica farsa. Estáis completamente equivocados. Olvidaos de vuestras historias y escuchadme, que vengo a mostraros la única verdad absoluta del universo. ¿Hace esto Pablo? No. De hecho,
Pablo ni siquiera les habla de Jesús usando la imagen del Mesías. ¿Y por qué no lo hace? Porque esas imágenes judías sonaban a chino para un griego, para un romano. Y lo que Pablo quiere es que sus oyentes le comprendan y con ello conozcan a Jesús. Por eso crea un puente entre la cultura y la fe. Para lograrlo, Pablo echa mano de una figura del panteón romano, un altar dedicado al Dios desconocido, y aprovecha ese concepto cultural y religioso para desde ahí hablarles del mensaje de Jesús. Y esto es tremendo, esto es una bomba. Si no estuviera escrito en la Biblia, yo creo que más de una persona se rasgaría las vestiduras al escuchar algo así. Pero Pablo, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas, Pablo? Sin embargo, Pablo construye este puente entre la cultura de su tiempo y la fe. Y es que la cosa no se queda ahí. En su discurso, Pablo cita a un filósofo y poeta griego para reforzar su argumento sobre la existencia de Dios. Pablo valida algo que otra cultura había dicho acerca de Dios. Esto es brutal, esto es tremendo. Pablo reconoce que también hay verdad en otros lugares que no son el mundo judío de la revelación bíblica. Resulta que hay verdad más allá de las tapas de la Biblia. Y no sé si esto nos sorprende, pero debería hacernos reflexionar. Esto no significa en absoluto que Pablo renuncie a la esencia del mensaje cristiano, para nada. Pablo les habla de la resurrección de Jesús. Pablo les confronta con esta verdad. Pero primero, antes de eso, se pone sus zapatos, baja a su terreno y les habla de tú a tú, en un mismo lenguaje. Por lo tanto, ¿qué aprendemos del ejemplo de Pablo en Atenas? Pablo, en su diálogo con la cultura, no parte desde su propia cosmovisión judía, no espera que la gente adopte su cosmovisión para hablarles de Dios. No. Pablo se acerca a ellos, les habla desde sus expectativas culturales y religiosas, desde las claves espirituales y filosóficas de la época, y ahí, en ese material, encuentra la llave necesaria para hablar de Cristo a una cultura completamente ajena al mundo bíblico. Y creo que este es uno de los ejemplos más potentes que nos da el Nuevo Testamento para entender la relación entre la fe y la cultura. A la luz del testimonio de Pablo, los cristianos no podemos ignorar la cultura que nos rodea. Esa opción no se nos ha dado. Debemos dialogar con ella, comprenderla e incluso abrazarla, porque no deja de ser un elemento de esa humanidad que Dios ha amado, que Dios ama y que Dios quiere transformar. Los seguidores de Jesús estamos llamados a crear puentes entre la fe y la cultura y encontrar en esa cultura también las huellas de Dios. Desde sus inicios, la fe cristiana ha entrado en diálogo con la cultura. Algunos académicos han dicho que el éxito del cristianismo se debió a su extraordinaria capacidad para adaptarse a la cultura sin perder por ello su identidad. Y creo que como creyentes también podemos ver ahí la obra del Espíritu Santo, impulsándonos a desarrollar esa fe en diálogo con la sociedad y con la cultura, en cada época, contexto y lugar. Porque el cristianismo siempre ha aportado las marcas del contexto en el que se ha desarrollado, y eso es algo que ya vemos en el Nuevo Testamento. Pensad por un momento en los primeros seguidores de Jesús, en aquellos primeros cristianos y cristianas. ¿Cuál era su trasfondo cultural, religioso y espiritual? ¿Cuál era el trasfondo cultural de los primeros seguidores de Jesús? Eran judíos. Hombres y mujeres judíos que en un momento de su vida decidieron acogerse a la fe en Jesús. Pero en ningún momento dejaron de lado su cultura. En ningún momento. Eran cristianos, sí, pero seguían siendo culturalmente judíos. La fe cristiana no anulaba su identidad cultural. Por eso guardaban la ley de Moisés, circuncisión, leyes alimenticias, etc. Es más, los primeros cristianos eran todos culturalmente judíos, absolutamente todos. En sus comienzos nadie imaginaba la fe cristiana separada de la identidad y de la cultura judía. Una identidad de la que Jesús nunca renegó. Jesús fue judío desde el principio hasta el final. La pregunta es, ¿se puede ser cristiano sin ser culturalmente judío? ¿O va todo junto en el pack? Esta pregunta fue el gran debate en los inicios del cristianismo. El gran debate. De hecho, este debate estuvo a punto de romper la unidad de la Iglesia en sus comienzos. En 10 años, este tema ya era una bomba en la Iglesia. En Hechos capítulo 6 se nos cuenta algo al respecto de esto.
Al crecer extraordinariamente el número de los discípulos, surgió un conflicto entre los creyentes de procedencia griega y los de origen hebreo. Problemas. De pronto aparecen en escena un nuevo grupo de cristianos, unos tipos raros que no son de cultura judía, sino griega, los llamados helenistas. Y este suceso, aparentemente intrascendente, marcó un antes y un después en el movimiento de Jesús. De pronto había una nueva forma de comprender y de vivir la fe cristiana. Ahora había cristianos que no eran culturalmente judíos, que no hablaban ni hebreo ni arameo, que vivían su fe sin observar las leyes judías, circuncisión, alimentos, vestimenta, rituales. De pronto se podía ser cristiano de una manera distinta. Y como sabéis, Pablo fue uno de los principales defensores de esta innovación teológica en la Iglesia. Para ser cristiano no tenías que abandonar tu cultura y hacerte judío, salvo que ya fueras judío, claro. Porque la fe cristiana es traducible, adaptable a nuevos contextos culturales. Y gracias a la labor de personas como Pablo, que fueron impulsadas por el Espíritu, hoy estamos aquí, viviendo nuestra fe cristiana sin tener que asumir la identidad judía. Y a eso decimos gracias, sobre todo los hombres de la sala. Por lo tanto, en los inicios del cristianismo ya encontramos por lo menos dos formas de experimentar la fe cristiana, desde una cultura judía y desde una cultura griega. Ambas perspectivas compartían un núcleo común, el mismo mensaje del Evangelio, pero a la vez eran distintas expresiones de esa fe. Y este fenómeno de traducción cultural se ha repetido a lo largo de toda la historia del cristianismo, y eso ha hecho que aparezcan nuevos movimientos, nuevas cosmovisiones en cada cultura, contexto y lugar. Y con esto quiero llegar ya al que va a ser el último punto en esta mañana. Ahora vamos a ver cómo se trató este tema de la fe y la cultura en la Iglesia antigua, es decir, aproximadamente unos 100 años después de Pablo. En este siglo, a partir del año 100, los cristianos y los judíos se fueron distanciando cada vez más. La cosa se puso verdaderamente tensa. Hasta ese momento, el Imperio Romano pensaba que el cristianismo era una secta judía. Y eso venía muy bien, porque entonces los cristianos gozaban de los privilegios que el judaísmo tenía dentro del imperio. Pero claro, de pronto los dos movimientos se separaron claramente. ¿Y qué pasó? Que el cristianismo se quedó descolgado, con el culo al aire. Y realmente esto le trajo muchos problemas. De pronto, los cristianos formaban parte de una religión ilícita, que decían los romanos. Y esto era un verdadero problema. Además, los cristianos de cultura griega se convirtieron en la mayoría, y los de cultura judía fueron cada vez menos, hasta prácticamente desaparecer. Y en este contexto, había mucho interés porque la fe cristiana fuera entendible para los romanos. Había mucho interés en hacerse entender. El cristianismo quería hacerse comprensible, que no les vieran como bichos raros ni como agitadores sociales. Los romanos pensaban que los cristianos comían carne humana en las celebraciones. Pensaban que hacían cosas muy turbias, no tenían ni idea, pero escuchaban hablar, ¿no? Comían el cuerpo de Cristo y cosas así. ¿Qué hacen los cristianos ahí? Pensaban que eran caníbales. Era alucinante. Entonces, claro, había mucha sospecha hacia los cristianos, hacia estos tipos raros, ¿no? Por otra parte, en la cultura romana había una gran estima hacia los antiguos filósofos griegos, como Platón, ¿no? Y muchos cristianos se hacían esta pregunta. ¿Tenemos que rechazar nuestra cultura? ¿Lo que nuestros filósofos y maestros nos han enseñado no vale de nada? Los cristianos, como es lógico, querían vivir en armonía con sus vecinos. Nadie quiere andar a la gresca todo el día con la gente que le rodea. Querían tener una buena relación con la gente y ser de testimonio. A nadie le interesaba estar en guerra constante con los demás, sobre todo teniendo en cuenta que les podían denunciar ante las autoridades y acabar siendo ejecutados. Y esa fue otra buena razón para preocuparse por dialogar con la cultura, por crear puentes con la cultura. Y aquí es donde entran en escena unos hombres llamados apologistas, los apologistas griegos. Fueron escritores del cristianismo primitivo que dialogaron con la cultura. Y para desarrollar este diálogo hubo un elemento que fue clave, el principio del logos. Logos es una palabra griega que tiene varios significados: palabra, discurso, verbo. Pero a la vez, también era un concepto fundamental dentro de la filosofía griega. El logos, para los griegos, era el principio racional que sostenía el universo, el fundamento racional del universo. El logos era lo que daba orden a la creación en medio del caos. Como sabéis, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, se da muchísima importancia a la palabra de Dios.
La palabra de Dios tiene el poder de crear la realidad. En Génesis, Dios crea el mundo por medio de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y la luz se hizo. Y entonces llegamos al Evangelio de Juan y nos encontramos con lo siguiente en su prólogo. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios y era Dios. Todo fue hecho por medio de ella y nada se hizo sin contar con ella. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la que le corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que Juan está diciendo aquí es que esa palabra creadora del Génesis es Cristo, es Jesús. Y donde nosotros leemos palabra, el texto griego dice logos, que simplemente significa palabra, pero que también es la manera en la que los filósofos griegos nombraban ese gran fundamento del universo. Codazo, codazo, guiño, guiño. Los apologistas griegos encontraron aquí una llave tremenda, la llave que necesitaban para poder dialogar con la cultura griega. Como podéis imaginar, este concepto del logos fue una herramienta clave, superpotente, un vehículo ideal para hacer entendible la fe cristiana en una nueva cultura. Los apologistas cogieron este concepto de la filosofía y lo emplearon para hablar de Jesús, basándose en el prólogo de Juan. Al igual que Pablo en Atenas, ellos no podían coger y hablar de Jesús en clave de Mesías o usando otras imágenes del judaísmo, porque ese lenguaje no se habría entendido, habría sido completamente extraño e incomprensible para sus contemporáneos. Pero el concepto del logos les permitió crear ese puente entre la fe y la cultura, con el propósito de dar a conocer a Jesús. Y el asunto tiene aún más miga, porque el logos, para los griegos, no solo era el principio racional que sostenía el universo, sino que también era el origen de la razón. El origen de la razón. Todo aquello razonable bebía del logos. Todo rastro de verdad, belleza o bondad que hubiera en la creación provenía del logos. Por lo tanto, si los filósofos habían dicho algo verdadero, algo bueno para la comprensión de la realidad, era porque el logos estaba detrás. Gracias al logos, la humanidad había recibido esa luz que le permitía descubrir la verdad, la belleza y la bondad en la creación. Y esto es filosofía griega, esto no es cristianismo, esto es filosofía griega. Evidentemente, los apologistas no se lo pensaron dos veces. Esto fue una mina para explicar el Evangelio. En Juan se nos decía que Jesús era el logos. Por lo tanto, cuando los filósofos hablaron del logos, en realidad, sin ellos saberlo, estaban hablando del misterio de Cristo. Esto era lo que los apologistas defendían. Y fue un puente tremendo entre la fe y la cultura. Uno de los principales impulsores de este diálogo fue Justino, Justin, para los amigos. Justino, filósofo del siglo II, se convirtió al cristianismo y propagó esta idea, que Cristo era el logos del que habían hablado los filósofos griegos. Y uno de sus grandes aportes fue lo que él llamó las semillas del logos. ¿Qué es esto de las semillas del logos? Es la idea de que en todas las culturas ha habido vestigios del logos, pequeños hilos de gracia que Dios ha derramado sobre cada cultura, destellos de la luz de Cristo. Y Justino, Justin, lo explicaba así. Todos los principios justos que los filósofos y los legisladores han descubierto los deben al hecho de haber contemplado parcialmente al logos. Así la doctrina de Platón no es extraña a aquella de Cristo, como igualmente la doctrina de los otros, estoicos, poetas, escritores, pero cada uno de ellos no ha podido exprimir más que una verdad parcial. Para Justino, Jesucristo era la verdad con mayúsculas. Nadie ponía eso en duda. Pero eso no significa que no podamos encontrar rastros de esa verdad en toda cultura humana. Esas semillas del logos. Y esto, si lo pensamos, tiene unas consecuencias tremendas para la evangelización. La evangelización, en línea con lo que dice Justino, consistiría en regar esas semillas culturales para que crezcan, se expresen y guíen al ser humano hacia la verdad con mayúsculas del Evangelio. Desde este principio del logos, Justino dialoga con la cultura y encuentra puntos de conexión con la fe. Esta idea de Platón, esta idea de Sócrates, esta idea de Epicurio, todo esto me sirve para dialogar con mis contemporáneos, porque de alguna manera todo esto que están diciendo por aquí y por allá apunta al logos, apunta a la palabra de Dios que es Cristo, porque Dios es la fuente
de todo lo bueno, bello y verdadero que hay en el mundo. Por lo tanto, Justino creía que el diálogo con la cultura no solo era posible, sino que además era algo bueno y necesario, una parte indispensable de nuestra misión como agentes del reino de Dios. Desde la perspectiva de Justino, la cultura no sería enemiga de la fe, sino más bien una planta en desarrollo, en proceso de crecimiento, que necesita ser iluminada por la luz del Evangelio y regada por los cristianos. Y esto con el propósito de que florezca y apunte a Cristo, para mostrar así su mejor versión. Pero hay que reconocer que no todos estuvieron de acuerdo con este planteamiento. Como es lógico, en este tema también hubo discrepancias. Y aquí entra en juego el amigo Tertuliano. De él viene la palabra española tertulia, y con Tertuliano vamos a acabar esta primera tertulia. Para Tertuliano, poner el énfasis en el diálogo con la cultura era una trampa. Al final eso lo que hacía era destruir a la fe cristiana. Le arrebataba su esencia, su identidad, su carácter único y singular. Justino se había comprometido hasta tal punto con el diálogo que a veces daba la impresión de confundir la fe con la cultura. Por ejemplo, Justino llegó a decir que Sócrates o Platón habían sido cristianos o precristianos, porque sus enseñanzas apuntaban tan claramente hacia el Logos, hacia Cristo, que estaban prácticamente en la línea de los profetas bíblicos. Esto era lo que Justino defendía. Y en reacción a esto, Tertuliano expresó una frase que se grabó para la historia. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén?, decía Justino. ¿Qué concordia hay entre la academia y la iglesia? ¿Qué hay de común entre los herejes y los cristianos? Si Justino estaba totalmente entregado al diálogo, Tertuliano estaba en la esquina contraria del Rin. Para Tertuliano, la única verdad se encontraba en la revelación de Jesucristo y en las Escrituras. Todo lo demás era vana sabiduría, palabrería humana distorsionada por el pecado. Para Tertuliano, la fe trasciende a toda razón humana, por lo que no hay ninguna relación entre la fe y la cultura. Son dos mundos completamente separados, sin punto de unión. Esto hizo que Tertuliano, entre otras cosas, fuera un gran defensor de la incompatibilidad entre el servicio militar y la fe cristiana, por ejemplo. La conclusión de Tertuliano es que el Evangelio no hay que traducirlo a la cultura, sino transmitirlo en su pureza, sin contaminarlo. Para Tertuliano, el cristianismo no debía dialogar con la cultura porque la cultura es negativa, una enemiga de la fe. Como veis, nos encontramos ante dos polos opuestos. Mañana veremos el desenlace de sus vidas. Mañana hablaremos de cómo terminaron tanto Justino como Tertuliano. Algo realmente interesante. Pero no quiero hacer spoilers. Lo que podemos decir es que, en general, la visión de Justino es la que más acogida recibió en la Iglesia Universal. Esa necesidad de dialogar con la cultura. Pero cuidado, porque la visión de Tertuliano también estuvo ahí y perduró en el tiempo, para recordarnos que no podemos confundir la fe con la cultura. Así que tenemos dos visiones en tensión constante. ¿Recordáis la paradoja, no? ¿Cómo la hemos llamado? ¿Os acordáis? No somos, pero estamos. No somos, pero estamos. No pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo. Y como estamos en el mundo, Justino dice, tenemos que dialogar con ese mundo en el que Dios se ha revelado y en el que Él nos ha puesto, ¿no? Al que Él nos ha enviado. La fe cristiana es comunicable y traducible a otras lenguas y culturas. Pero como no somos del mundo, Tertuliano dice, la fe cristiana trasciende a la cultura. Es otra cosa distinta. Por lo que la fe no puede quedar encerrada en la cultura. No pueden confundirse. Son dos cosas distintas. Y desde el siglo I hasta el día de hoy, los cristianos hemos convivido con esta paradoja, con esta tensión. En cada época y cultura hemos luchado con esto, con que no somos, pero estamos. Y el cristianismo ha tenido que navegar entre estas dos aguas. Como veremos esta tarde, en muchas ocasiones la balanza se ha desequilibrado. Hemos renunciado a esta paradoja, a esta tensión, y nos hemos conformado con una sola cara de la moneda, con el no somos del mundo o con el estamos en el mundo. Pero es que a lo que Jesús nos llamó no es ni a lo uno ni a lo otro, sino a las dos cosas. Por eso mañana, en la tercera y última sesión, recapitularemos todo esto y hablaremos de cómo mantener viva esta paradoja.
Así que, en conclusión, ¿qué hemos podido aprender en esta primera sesión? En primer lugar, hemos visto que el diálogo fe-cultura no es una opción. La fe cristiana siempre ha estado en íntimo diálogo con la cultura. Lo hemos visto con el ejemplo de Pablo en Atenas, lo hemos visto en el testimonio de los primeros cristianos en Hechos y también en la propia historia de la Iglesia antigua, con Justino y Tertuliano. Y si esos ejemplos no nos acaban de convencer mucho, tenemos uno aún mayor, tenemos un ejemplo incomparable, que es el ejemplo de Jesús. ¿Quién es Jesús? La encarnación de Dios. Juan 3:16 nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo único. Y este es el mejor ejemplo que tenemos como cristianos. Si Dios se encarnó en la historia humana, se asumió una cultura, se aprendió un idioma común y desde ahí, desde esas coordenadas, se dio a conocer, nosotros no podemos hacer otra cosa. Dios no habló desde el cielo, con un lenguaje angelical. Dios no habló asumiendo una apariencia divina, sino que lo hizo como uno de nosotros, abrazando la cultura. Por eso creo que debemos abrazar el mundo y la cultura como Dios lo abrazó en Jesús, con ese mismo amor. Al igual que Jesús fue enviado al mundo, nosotros también hemos sido enviados a nuestros respectivos mundos para encarnarnos en ellos y desde ahí mostrar al Dios de Jesús. Por eso creo que la encarnación es el ejemplo paradigmático de la relación entre fe y cultura. Segunda conclusión. La receta principal para compartir la fe es ponernos en los zapatos de nuestros semejantes, ser constructores de puentes, como Pablo cuando habló del Dios desconocido, como Justino cuando habló de las semillas del Logos. Nuestra evangelización debe partir desde las coordenadas culturales de nuestros contemporáneos. El reto está en crear ese puente entre fe y cultura. No se trata de recitar versículos bíblicos como si fuéramos loros. El Evangelio no se fotocopia, se encarna, como Cristo se encarnó en la historia. Por último, el Evangelio trasciende a la cultura. La fe no puede quedar encerrada en la cultura. Como nos recuerda Tertuliano, si confundimos la esencia de la fe con la cultura, corremos el riesgo de desvirtuar el Evangelio, haciendo que éste pierda su sentido y su identidad única. La clave está en dialogar con la cultura sin perder nuestra propia identidad. Y esto no es fácil. Hasta aquí la primera parte de este recorrido. Espero no haberos aburrido y haberos dejado con ganas de seguir.